Baruch Hashem, Shabbat Shalom a todos, Shabbat Shalom, Javerim Bejaverot, Talmidim de Yeshua, Shel Torah, discípulos de Yeshua y de la Torah. Baruch Hashem, damos gracias al Abba Kadosh, Yod He Vav He, es su nombre, bendito sea por siempre, que nos concede este día estar convenidos, congregados, Baruch Hashem, en este lugar, los amados Javerim Bejaverot que están en esta Beit Tefilá, en esta casa familiar de oración, bendito sea el Abba, y también los que se encuentran a través de las salas de YouTube y de Facebook. Un fuerte abrazo a todos ustedes. Nos estamos uniendo en Tefilá, amados Javerim Bejaverot, por la salud y la vida de Alondra Bat Claudia de Pacheco. Nos unimos en clamor al cielo por la salud y la vida de esta joven, que el Eterno le otorgue refúa Shelemá, que respire para ella pronta Yeshua, pronta salvación, ¿sí? Y la haga recuperarse, que escuche el clamor de los padres, como padres, los que estamos, ¿verdad?, presentes, los que están en las salas, como padres, no queremos ver a nuestros hijos en situaciones difíciles, pero a veces el Eterno nos permite circunstancias para reflexionar, para pensar, para analizar, para meditar, ¿sí? Él no nos permite las circunstancias como castigo. Él no es así. Él es bueno. Nuestro Abba es bueno. Y todo tiene un propósito cuando Él lo permite. Gamsule Tová, todo obra para bien. Yo no sé si Immanuel y Claudia estén ahorita conectados y estén en la sala a través de YouTube o de Facebook. Pero Gamsule Tová, todo obra para bien. Emuná, Emuná, confianza en Hashem, y Teshuvah, Teshuvah. Y que el Abba escuche nuestro clamor, amados. Nos unimos todos durante este Shabbat por la salud y la vida de esta joven, Alondra Bat Claudia, de esta ciudad de Mérida, Yucatán, México. Ahí donde ella se encuentra, en el Hospital Oram, en el área de COVID, donde ella está siendo atendida, que el Eterno, que no tiene límites, llegue hasta ahí. Utilice los medios, los medicamentos, los médicos, les dé sabiduría y su gracia, para que por medio de ellos se opere el milagro de la vida para esta joven. Baruch Hashem, amados, que Él sea nuestro Abba Kadosh, el Elohim Rafa de Israel, respirando para esta joven, refúa Shelema, en los méritos de nuestro Santo Maestro, Yeshua, el Mesías, Rey de Israel. Shabbat Shalom a todos, Shabbat Shalom, amados. Por la mañana de este Shabbat, ante el libro de la vida, ante el nombre del bendito, estaremos de nuevo elevando nuestra tefilá por esta joven y por todos los enfermos, los que ya conocen nuestra manera de vivir la Torah, de enseñanza, el servicio a Hashem, ya saben cómo manejamos, ¿verdad? Por la mañana, antes del servicio de la Torah, usted puede enviar sus peticiones de oración, sus pedidos de oración por enfermos, por alguna necesidad que usted tenga, para que después de que se lea la Torah, se haga la oración por los enfermos y por los pedidos de oración que todos y cada uno de ustedes tenemos ante el nombre del bendito, ante el Eterno y ante el libro de la vida, su bendita Torah. Bien, Baruch Hashem, que el mérito de la clase de hoy, que el mérito de la enseñanza de esta tarde y la bendición de la enseñanza de esta tarde, amados,
sea por la salud de Alondra Bat Claudia, por la vida y por la salud de Alondra Bat Claudia. Baruch Hashem. Bien, pues vamos a entrar a la enseñanza de este Shabbat. Saludamos a todos los que se encuentren conectados a través de YouTube, a través de Facebook. A cada uno, amados, le hacemos llegar un fuerte abrazo a distancia. Los que por primera vez se conecten a esta comunidad, Baruch Habaim, sean bienvenidos a esta comunidad hebraica Or Teshuvah, luz de retorno. Su servidor, el Rosh Mijael Ake, coordinador, director de esta Beit Tefilá, de esta casa familiar de oración, de esta comunidad, y también representante de la Alianza Congregación Israelita aquí en México, una comunidad internacional, la comunidad de la que nosotros formamos parte desde ya hace muchos años, 20 años en el camino de la Torá, 20 años en el caminar con Hashem a través de su Torá, 20 años en el camino de la Teshuvah, llevando el mensaje de la Torá, de la Besorá del Mashiach. Bien, amados, nos vamos a la Shur, a la clase de esta tarde de recibimiento de Shabbat. Decimos una bendición antes de comenzar. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu bemizbotat vetzivanu al divrei Torah bemashiach Yeshua. Bendito seas tú, eterno, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos santificas con tus mandamientos y nos ordenas el análisis, la investigación, el estudio de las palabras de la Torá y de las palabras del Mesías Yeshua. Te damos a ti, eterno Abba, toda Rabá, mucha gratitud por tus bondades y por tus favores para con cada uno de nosotros y porque escuchas la oración y el clamor de tu pueblo. Dijo nuestro santo maestro Yeshua: si dos en la tierra se pusieren de acuerdo para pedir algo, tú escucharás y atenderás a la oración. Escucha nuestro clamor, querido Abba. Ten bondad y respóndenos en los méritos de tu Hijo Yeshua. Amén y amén. Baruch Hashem. Bien, la clase de hoy, estamos en la parashá Lech Lechá, la tercera porción de la lectura de la Torá, ¿sí? Hace ya 3 Shabbat que comenzamos de nuevo el ciclo de lectura de Torá, amados, y hoy, esta semana, leímos la parashá Lech Lechá, vete para ti, ¿verdad? Y en esta parashá se habla acerca de Abraham Avinu, su llamamiento, y Baruch Hashem, y lo que es el inicio del desarrollo de la historia del pueblo de Israel, a través del padre de la fe, Abraham Avinu. Mañana, por la mañana de Shabbat, perdón, no mañana, por la mañana de Shabbat, ¿sí?, estaremos hablando de la parashá Lech Lechá, viendo cómo en el nombre de Abraham y Abraham está el hombre de la fe que todos y cada uno de nosotros debemos de ser. Esté mañana por la mañana para alimentarse de la palabra y recibir esta enseñanza. Bien, la derashá de hoy, la enseñanza de hoy, pues la hemos titulado El Evangelio de Elohim. ¿Qué es? ¿Qué es el Evangelio de Elohim? ¿Y qué tiene que ver el Evangelio con la parashá de Abraham Avinu? Con Abraham Avinu. Lo vamos a ver con la ayuda del cielo y del Ruach, del Abba, que nos ilumina, que nos guía, que nos dirige, que también nos dé entendimiento para comprender su palabra. El Evangelio de Elohim, la Masorá, la Besorá, Tová, también es otra palabra hebrea que se usa. Dos términos, pero que contienen el mismo objetivo. Muchos cuestionamientos hay respecto a cuál es el Evangelio del que habla lo que muchos llaman como el Nuevo Testamento. Algunos afirman
o la tradición cristiana ha dicho que el Evangelio son los 4 primeros libros de lo que llaman Nuevo Testamento. Otros dicen que el Evangelio es la Biblia. Por mucho tiempo esta palabra evangelio se ha predicado por diferentes corrientes religiosas como parte de su identidad y creencia doctrinal. Pero lamentablemente no se ha proyectado en verdad la esencia real de lo que hay detrás de la palabra española conocida como evangelio. Ya que al preguntar a cualquiera de estas personas qué es el evangelio, la respuesta siempre es a veces indefinida o muy repetida. Algunos dicen, voy a usar este término porque es el término común que muchos utilizan para la expresión, detrás de la expresión evangelio. Muchos dicen, son las buenas nuevas de Cristo. Pero, ¿a qué se refieren con las buenas nuevas? Algunos dicen, pues al mensaje de Cristo. Ese es el evangelio. Y otros, como ya les dije al principio, dicen, son los 4 primeros libros del Nuevo Testamento. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ese es el evangelio. Lamentablemente la respuesta para muchos, amados, es solamente algo que repiten de otros que han oído. Pero no es un análisis personal, o un estudio personal, o una investigación y comprensión personal detrás de la palabra evangelio. Para los creyentes en Yeshua, que se han acercado a la raíz hebrea de la fe, es de suma importancia tenerlo bien esclarecido, de manera que podamos distinguir cuál es el alcance que tenemos en las Escrituras ahora que hemos adoptado los mandamientos de Adonai, de la Torá, para lo cual veremos el origen y el significado de la palabra evangelio y escudriñaremos algunos pasajes de la Tanaj y de los Ketuvim Sheliahim, de la Biblia hebrea y de los escritos de los primeros discípulos, para que podamos tener una conclusión sólida de qué es realmente el evangelio. ¿Qué significa realmente el evangelio? En el presente estudio, la presente clase, Shur, quisiera proyectar la esencia y significado real de esta palabra que se ha hablado por muchos años, pero que lamentablemente no se ha enseñado lo que en verdad significa, a lo que nuestro Padre quiere que entendamos y asimilemos detrás de esa expresión llamada evangelio. Bien, si nosotros nos vamos a un diccionario tradicional, el diccionario bíblico Strong, que es el tradicional de uso común, nosotros encontramos la palabra griega para evangelio, es la palabra evangelium, que se define como buen mensaje, es decir, evangelio. De ahí viene la palabra evangelizum, en griego, que se define como anunciar buenas nuevas, evangelizar o específicamente el evangelio. Así, en algunos pasajes
de algunas traducciones bíblicas encontraremos traducido como buena nueva, buenas nuevas, evangelizar o evangelio, dependiendo de la versión que uno lea. Ahora, es muy importante que nosotros veamos algo interesante, ¿sí? En la mentalidad tradicional se nos dice que el evangelio comenzó con Cristo. Cristo trajo el evangelio. Es lo que dice la mentalidad tradicional, la tradición cristiana, por así decir, con todo respeto, ¿sí? Pero, amados, hay algo interesante. Nuestro santo maestro Yeshua, él solamente continuó lo que ya el Eterno había comenzado desde Abraham Avinu. Si nosotros vamos al testimonio de Mateo capítulo 4, verso 23, por favor, vamos a leerlo. Mateo capítulo 4, verso 23, dice de la siguiente manera. Yeshua fue por todo el Galil, enseñando en las sinagogas, proclamando las buenas nuevas del reino y sanando a las personas de toda clase de enfermedades y dolencias. Esto es interesante observarlo. ¿Por qué? Porque aquí nos deja claro que Yeshua proclamaba las buenas nuevas del reino. Y esta proclamación, ¿sí?, él la hacía en las sinagogas. Y en este momento no estamos hablando de sinagogas netzaritas, sinagogas creyentes en la mesianidad de Yeshua, sino en este momento estamos hablando de sinagogas de fariseos, perushim. Voy a usar una palabra común, sinagogas ortodoxas. ¿Sí? Ahora, ¿por qué es interesante en ver este verso y analizar esto? Porque es de suponer que lo que Yeshua enseñaba y predicaba en las sinagogas, amados, tenía que ser algo que ya el pueblo de Israel conocía y aceptaba. Entonces él enseñaba y predicaba acerca de los rollos de la Torá y los profetas, dando interpretaciones que asombraban a quienes lo escuchaban. Ahora, ¿no sería lógico pensar que se le permitiría a alguien enseñar en una sinagoga algo que el pueblo no cree o no tiene? Sí, estaba dando las buenas noticias del reino. Otra versión dice buenas nuevas. No era nuevo, era algo que ya. Las buenas noticias. Las buenas noticias. Sí, no buena nueva, no algo nuevo, sino las buenas noticias. Entonces, lo que yo quiero que entendamos es que nuestro santo maestro Yeshua, él no estaba enseñando una nueva religión, una nueva fe, sino que él estaba enseñando algo que el pueblo tenía, comprendía, la Torá y los profetas, pero él estaba dando interpretaciones, aplicando como rabino su enseñanza, su entendimiento acerca de la Torá y de los profetas, un entendimiento que le venía del cielo y que sorprendía a muchos.
Si él estuviera enseñando algo nuevo, a nadie le permiten enseñar en una comunidad de la que él no forma parte. Yo no puedo ir a la iglesia de un pastor y decirle, a ver, quítese del púlpito que yo voy a predicar, porque el pastor me va a sacar. Usted no es nadie aquí. Yo no puedo entrar a una sinagoga ortodoxa y decirle al rabino, a ver, quítese que yo voy a ahora enseñarle a la comunidad algo nuevo, porque el rabino me va a decir, ¿usted quién es? Si a Yeshua le permitían enseñar y comentar, término que en la tradición se usa como predicar, pero Yeshua comentaba, hacía comentarios. Si a él le permitían enseñar y comentar en la sinagoga, era por una sola razón: él era parte de esa comunidad. Y lo que él estaba enseñando y comentando, entre paréntesis, predicando, no era otra cosa que la Torá y los profetas. Las buenas noticias. Por lo tanto, se entiende que en ese tiempo el evangelio del reino era precisamente, como vamos a demostrar ahorita, la Torá y los profetas. Mire lo que dice Shaul, rabino Shaul, conocido como apóstol Pablo, en la carta a los discípulos en Galacia, conocido como Gálatas, capítulo 1, verso 6 al 9. Gálatas, capítulo 1, 6 al 9. Y dice, me siento asombrado por el hecho de que tan rápidamente os habéis alejado de mí, que os llamé por la gracia del Mesías, y de que os volváis a otras supuestas buenas noticias que no lo son, ni mucho menos. Lo que está sucediendo realmente es que ciertas personas os están importunando e intentando pervertir las buenas nuevas del Mesías genuinas. Pero incluso, aunque nosotros, o incluso un ángel del cielo, os fuese a anunciaros unas supuestas buenas noticias, contrarias a las que nosotros os hemos anunciado, que se halle bajo maldición para siempre. Otra traducción dice de la siguiente manera, la traducción tradicional: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis traspasado del que os llamó a la gracia del Mesías a otro evangelio. No que hay otro, sino que hay algunos que os inquietan y quieren pervertir el evangelio del Mesías. Mas aun si nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio del que hemos anunciado, sea anatema, maldición. Como antes hemos dicho, también ahora decimos otra vez: si alguno os anunciere otro evangelio del que habéis recibido, caiga bajo maldición. Dice, dijimos antes y diremos, si alguien anuncia otras buenas noticias contrarias a lo que ustedes recibieron, sepan cómo. Si alguien anuncia otras buenas noticias contrarias a lo que ustedes recibieron, ¿pero qué fue lo que ustedes recibieron? Vamos a verlo ahorita. Sea anatema. Shaul nos está advirtiendo a tener cuidado, a no seguir otro evangelio, que no fue el que recibimos, sino que han pervertido lo que el Mesías nos dejó.
Hay muchas cosas que ustedes ya los que han caminado ya van, ya hilan pronto, ya rápido ustedes, es esto, porque ya van aprendiendo. Pero hay quienes todavía van comenzando y necesitan entender esto. Bien, en primer lugar, ¿cuál es el concepto bíblico de evangelio? Buena nueva, buenas noticias. Como pudimos leer, esto que escribió Shaul es una gran advertencia para todos de que pensemos y analicemos si en verdad el evangelio que se nos ha enseñado es el verdadero o el otro. ¿Sí? Para evaluar si estamos en el evangelio del Mesías o el otro evangelio que han pervertido del Mesías, es importante que nosotros nos demos cuenta cuál es el concepto bíblico de evangelio, de donde viene evangelizar. Y para ello, mire Gálatas 3:8. Gálatas 3:8. New Testament Jewish, Nuevo Testamento judío. La Dice. escritura, pidiendo que Adonai a los gentiles proclamó antes del reino, diciendo, y serán benditos todas las naciones. Note eso que como dice. A ver, vuelvo a repetir, esa es la versión Torah viviente. La escritura en la Torah, En la escritura en la Torah, pidiendo que Adonai justifique a los gentiles previendo que Adonai justificaría a los gentiles a través de Emuná, a través de Emuná, de la fe, pero proclamó antes la Besorá. proclamó antes la Besorá. Esa es la palabra Besorá, es la palabra hebrea detrás de la palabra griega evangelio. Ahora, ¿a quién le dio Hashem, el Eterno, la Besorá Tová? La buena nueva, la buena noticia. ¿Qué dice la siguiente? Abraham, A Abraham diciéndole, y serán benditas todas las naciones. en ti serán benditas todas las naciones. Mire lo que dice la versión New Testament Jewish, Nuevo Testamento judío. Gálatas 3:8. Pero además el Tanaj, viendo por adelantado que Elohim consideraría justos a los gentiles cuando viven por fe. Esto está interesante, va a estar conectado con la clase de mañana, la parashá de mañana. Y siendo fieles, le hablaron a Abraham de las buenas nuevas de antemano, diciendo, en relación contigo, todos los goyim serán bendecidos. Aquí el texto como que cambia un poquito, pero el mensaje es el mismo. El Eterno, el Abacadosh, le dio a Abraham la buena nueva. Si lo llevamos al hebreo, decimos, el Eterno le dio a Abraham la Besorá. Si lo llevamos al griego, diremos, el Eterno le dio a Abraham el Evangelio. Ahora, pregunto, si el Eterno le dio a Abraham el Evangelio, entonces, ¿lo evangelizó? ¿Sí o no? Le evangelizó, dice la Reina Valera. Le evangelizó. Ahora hago una pregunta. ¿Cómo fue evangelizado Abraham? ¿Cómo fue evangelizado Abraham?
estaba directo. Con la palabra de Hashem. De hecho, esa palabra le dio una promesa. En relación contigo, los Goyim serán bendecidos. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y Abraham oyó. ¿Y Abraham qué cosa hizo? Creyó. Ahora, porque si suponemos, como ha dicho la tradición, que el Evangelio surge a partir de Jesucristo, entonces, ¿cómo fue evangelizado Abraham? ¿Cuál fue la Besorá Tová, la buena nueva? ¿Cuál fue el evangelio que él recibió? Veamos cómo fue evangelizado el patriarca Abraham desde milenios atrás, antes de Yeshua, antes del cristianismo. Bereshit, Génesis 26, 4 al 5. Bereshit 26, 4 al 5. Génesis 26. Todo esto porque Abraham, ¿Abraham qué hizo? Escuchó. ¿Y qué escuchó? La Besorá Tová, la buena nueva, el evangelio. ¿Y en qué consiste esa Besorá Tová, esa buena nueva, ese evangelio que Abraham vino, escuchó y obedeció? Mandamientos, estatutos, preceptos y ordenanzas. Por cuanto oyó mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis ordenanzas. Así fue evangelizado Abraham. Y obvio, de esta manera nosotros también fuimos y somos evangelizados por oír y creer. ¿Y oír y creer qué? Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Adonai. Por cuanto oyó mi voz. ¿Y qué contenía mi voz? Mandamientos, preceptos, estatutos y ordenanzas. Vamos a ver lo que nos dice Hebreos capítulo 3, carta a los judíos creyentes en Yeshua, conocida como Hebreos, capítulo 3, verso 14 y 19. Y luego Hebreos 4, 1 y 2. Hebreos. Carta a los discípulos creyentes, a los judíos creyentes en Yeshua, conocida como Hebreos. 3, 14 y 19, Haber. Hemos convertido en siempre que nos sujetemos firmemente a la convicción, esta es, como dije antes, escuchas hoy, escuchas el eco de su voz, no endurezcas como hicieron en Amargas, porque ¿quiénes fueron los que lo vieron y provocaron? Todos los que Moshe sacó de Efraín, con quien estuvo Adonai por 40 años, no fue con los que pecaron y cuyos cuerpos cayeron en el desierto. ¿Y a quién fue quiénes fue que él juró
que no entrarían en su, no fue a quienes no estaban convencidos, vemos que no pudieron entrar, creyeron. No pudieron entrar porque no creyeron. Ahora mire, 4, 1 y 2. Por lo... Sí, lee. Por lo tanto, todavía existe esa resurrección. Ustedes pueden verse que nosotros, pues las buenas noticias también han sido a nosotros. ¿Cómo fue? Ve esto interesante acá. El capítulo 3, 14 y 19, con el capítulo 4, 1 y 2 de la Carta de los Judíos creyentes en Yeshua, conocida como Hebreos, nos dice, porque las buenas nuevas, ¿cuál es la palabra detrás de buenas nuevas en el hebreo? Besorá Tová. Y en el griego, evangelio, evangelium. Porque la Besorá Tová, porque el evangelium también nos ha sido proclamada a nosotros como lo fue a ellos. A ellos quienes les fue dada la Besorá Tová, la buena nueva, el evangelium, el evangelio. A ellos quienes, los que salieron de Egipto. Capítulo 3, 14, 19. Los que salieron de Egipto, ellos recibieron la Besorá Tová, la buena nueva, el evangelium, el evangelio, pero no les aprovechó recibirlo porque algunos de ellos no les aprovechó recibirlo porque no tuvieron emuná. No creyeron. Pero lo interesante es que dice acá que del mismo modo que a ellos, también a nosotros se nos ha sido proclamado la misma buena nueva. No son dos diferentes. No es una buena nueva antes de Yeshua y otra buena nueva después de Yeshua. No, es la misma que recibieron aquellos que salieron de Egipto. Es la misma buena nueva que dice la carta a los judíos creyentes en Yeshua que nosotros hemos recibido. Pero a aquellos no les aprovechó porque no tuvieron fe, emuná, confianza. Pero me encanta cómo lo dice la traducción tradicional, porque solita se quema. La traducción tradicional Reina Valera dice así: porque también a nosotros se nos evangelizó como a ellos. A ver, momento, Reina Valera, espérate. ¿Estás admitiendo que ellos fueron evangelizados? Ellos, los que en el capítulo 3, 14 al 19 dice que son los que salieron de Egipto. Ellos fueron evangelizados. Ahí, ¿de qué manera fueron evangelizados? ¿Cuál fue la Besorá Tová que a ellos se les entregó, que ellos recibieron? Pero que no les aprovechó a algunos porque no tuvieron emuná. ¿Cuál fue esa buena nueva? Hay que admitirlo. La Torá. La Torá. Vemos que el autor a los hebreos manifiesta que tanto los que salieron de Egipto por mano de Moisés, como ellos, los contemporáneos de Yeshua, les fue anunciada la buena nueva, les fue dado el evangelium, la Besorá Tová. Con lo que queda aún más en evidencia de que la buena nueva del reino empieza con lo que fue declarado en el monte Sinaí. Pero si corremos un poco más atrás,
es aquello que le fue entregado al hombre de fe, Abraham Avinu. El que escuchó y obedeció. ¿Y qué fue lo que escuchó y obedeció? Por cuanto oyó mi voz y guardó mis mandamientos, mis estatutos, mis preceptos y mis ordenanzas. Entonces, ¿qué es el Evangelio de Dios? ¿Qué es el Evangelio de Elohim? ¿Qué es el Evangelio del reino? Tehilim 68, 7 al 11. Salmo 68, 7 al 11. Baruch Hashem. Salmo 68, 7 al 11. Adonai, cuando saliste al frente del pueblo, pasaste por el desierto, tierra tembló, lluvia se derramó. Dice de la Adonai, Israel. Amarás a tu justicia antes lluvias. Adonai fue heredad, estaba exhausta, tu rebaño se ella. Adonai, tú preparaste tu boca. Adonai dará una palabra a aquellos que se dedican a ellos que practican. Esa es la versión Torah viviente. Versión judía. Oh Elohim, cuando saliste delante de tu pueblo, cuando marchaste en el yermo continuamente, la tierra se estremeció. También los cielos gotearon delante de Elohim, que se reveló en Sinai, delante de Elohim, Elohim de Israel. Lluvia dadivosa has hecho gotear, oh Elohim, a tu heredad, cuando languideció, la afirmaste. Tu grey se asentó en ella, preparaste con tu bien para el pobre, oh Elohim. Verso 12. Adonai dará palabras que anuncian un gran ejército. Voy a leer otra versión. Tehilim 68, 7 al 11. Por favor, escuche esto. Adonai daba palabra. Oh Elohim, cuando tú saliste delante de tu pueblo, cuando anduviste por el desierto. Aquí estamos hablando de la salida de Egipto, de Mizraim, hacia el monte Sinaí. La tierra tembló. Ahí estamos hablando de Sinaí, de la entrega de la Torá. También destilaron los cielos ante la presencia de Elohim. Dijo Moshe, como lluvia descienda a mí, enseñanza. Y ahí él estaba hablando de la Torá. A tu heredad exhausta, tú la reanimaste. Los que son de tu grey han morado en ella. Por tu bondad, oh Elohim, has provisto al pobre. Mire lo que dice el verso 11. Verso 12 sería acá. Adonai daba palabras que anuncian un gran ejército. Mire lo que dice esta versión. Verso 12. Verso 11. Adonai daba palabra. Había grande multitud de las que llevaban buenas nuevas. Besorat Tová, el Evangelium, el Evangelio. ¿A qué se refiere esto? La salida de Egipto, el monte Sinaí, la tierra tembló, el día de Shavuot, día de la entrega de la Torá. Había multitud de los que llevaban, un gran ejército de los que llevaban buenas noticias.
Dice la tradición judía, que el día que Adonai entregó en el monte Sinaí, en el monte Sinaí dijo, los Haseret Adiberot, los 10 dichos de su boca, esos 10 dichos fueron traducidos en 70 idiomas al instante. Entonces, cuando aquí se refiere que había multitud de las que llevaban las buenas nuevas, es ese acontecimiento. En 70 idiomas al mismo tiempo fue dicho la Besorá Tová, las buenas nuevas, el Evangelium, los mandamientos, la Torá. David relata, amados, la manera como el pueblo de Israel estuvo al pie del monte Sinaí para escuchar ¿qué? Las palabras evangelizantes, las buenas nuevas, los Haseret Adiberot, los dichos de la boca de Adonai, sus mandamientos. Entonces, Yeshua no trajo el evangelio. Yeshua sencillamente, como parte del pueblo de Israel, proclamaba y enseñaba lo que ellos recibieron, pero dándole una aplicación, una enseñanza, una interpretación cuya sabiduría provenía de lo alto y dejaba a todos atónitos. Baruch Hashem. ¿Algún comentario, pregunta? Una persona sin García pone el monte Sinai no es histórico, la Torá fue escrita en Babilonia. Vean, ciencias bíblicas. Sí. Está bien, es respetable su posición. La postura de ciencias bíblicas, Limut, es respetable. Respetamos ese concepto, pero nosotros tenemos nuestra manera de entender la escritura y no vamos a debatir con eso. Hoy es Shabbat. Ahora Elizabeth Cano pregunta, mi versión israelita dice, grande es la multitud de mujeres que llevan la buena nueva. Dice mujeres y en el 12 dice las amas de casa reparten el botín. ¿Por qué? Las mujeres, ahí la expresión mujeres, estimada Elizabeth Cano, tiene que ver con las lenguas. Las lenguas. La mujer, una mujer en la escritura representa a las naciones. Por ejemplo, la mujer parada sobre la luna, el calendario lunar, la mujer sobre la luna, Israel. La mujer del sol, el paganismo, Roma, Babilonia. ¿Sí? La mujer siempre representa una nación. Las mujeres aquí son las lenguas de las naciones. En muchas lenguas de las naciones fueron entregadas las buenas nuevas. Exactamente, cuando habla de una mujer ramera es una nación. Una nación. Exactamente. Sí. Entonces, bien. Baruch Hashem, amados. Bendito el Eterno. Cuando dice que las amas de casa reparten el botín, se dice en la tradición judía que las primeras en recibir el mensaje fueron realmente las mujeres de casa. La Torá se tiene que interpretar de 4 formas, ¿sí? Conocidas como pardes: Peshat, Remes, Derash y Sot. Las mujeres que reparten el botín fueron las mujeres amas de casa, que son las que se encargan de la instrucción temprana de transmitir la Besorá Tová, las buenas noticias, la Torá, ¿sí?, a los hijos. Baruch Hashem.
Entonces ahí está para nuestra hermana Elizabeth la respuesta. Mire cómo Nehemías, vamos nuevamente a ver, amados, Nehemías, capítulo 9. Baruch Hashem, versos 13 y 14. Viste sobre el mundo, daste con ellos desde el cielo. Seguiste los estatutos perfectos, las enseñanzas de buenas leyes. Tú les revelaste tu Shabbat Kadosh y les diste mitzvot y ordenanzas y la Torá por medio de Moshe. Nehemías 9, 13 y 14. Vamos a leer otra versión. Vamos a leer otra versión. Nehemías 9, 13 y 14. Dice versión tradicional. Y sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste desde el cielo y les diste juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos. Y les ordenaste el día de Shabbat apartado para ti. Y por mano de Moisés tu siervo les prescribiste mandamientos, estatutos y la Torá. Les diste pan del cielo en su hambre y en su sed les sacaste aguas de la peña. Y les dijiste que entrasen a poseer la tierra por la cual alzaste tu mano y juraste que se la darías. Nos podemos dar cuenta, amados, la expresión que hay detrás de lo que el Eterno dio en Sinai. Es Tov, bueno. Hakadosh Baruj Hu, el santo bendito es, nunca les dio mandamientos malos en el monte Sinai. Les dio algo bueno. La Besorá Tová. Ahí ellos recibieron mandamientos, estatutos, leyes, preceptos, ordenanzas. Pero mire cómo en Maaseh Sheliahim, Hechos de los primeros discípulos, se le llama a lo que ellos recibieron en el monte Sinaí, bellas palabras de vida. Vámonos a Maaseh Sheliahim, Hechos de los primeros discípulos, 7, 35, 38. Para el hermano que hizo el comentario de que la Torá fue dada, hecha en Babilonia, no estamos en contra de su exposición, ¿sí? Sí tenemos cierto conocimiento al respecto de lo que usted está diciendo, pero no es el tema de la clase ahorita, no es el asunto de la clase. Ya hemos poco a poco oído, por ejemplo, hace ya creo que 2 Shabbat, desde que comenzamos el estudio de Bereshit de este año, comenzamos diciendo que Bereshit es la compilación de varios libros, no es un solo libro, sino que son varios libros, y dimos de qué capítulo a qué capítulo están los diferentes libros, de donde se fue recopilando, Moshe fue recopilando, y se formó lo que nosotros conocemos como Bereshit. Ahora, lo que él dice, no estamos contra eso, pero no es el tema ahorita, eso es una clase que... Bien, ok, sí. Este Moshe a quien ellos rechazaron diciendo, ¿quién te ha constituido
Este mismo es envió como Salvador y Redentor por medio del Malach, se apareció en este hombre, haciendo milagros ¿sí? En el mar de los juncos, en el desierto por Esa versión tiene un pequeño detalle ahí. Vamos a leer otra. Voy a leer New Testament House. Hechos 7, 35, 31. Baruch Hashem. Y dice, este Moshe, al que habían rechazado diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? Es precisamente a quien Elohim envió al mismo tiempo como gobernante y libertador por medio del ángel que se le apareció en la zarza ardiente. Este hombre los guió fuera de Egipto por el Mar Rojo y por el desierto durante 40 años. Este es el Moshe que le dijo al pueblo de Israel, Elohim levantará un profeta como yo de entre tus hermanos. Este es el hombre, mire, aquí está, verso 38. Este es el hombre que estaba en la Kehilá, asamblea, en el desierto, acompañado por el ángel que le había hablado en el monte Sinaí, y por nuestros antepasados, el hombre al que le fueron dadas palabras de vida que transmitirnos a nosotros. ¿Qué fue lo que Moshe Rabbeinu recibió en el monte Sinaí? Palabras de vida. Palabras de vida. Y cuando se habla acerca del Evangelio, ¿qué se dice que es? Palabra de vida. En la tradición católica, imitando la tradición judía, en la tradición judía se saca el Sefer Torah, se levanta, se presenta al pueblo. En la tradición católica, copia transformada de la tradición judía, cuando van a leer el Evangelio, levantan el libro del Evangelio, lo presentan al pueblo y el cantor de la misa dice, este es el Evangelio, y toda la gente contesta, amén. Y voy a decir, bellas palabras de vida. Y toda la gente dice, amén. Güey, ¿cómo usted sabe eso, Rosh? Porque conozco las tradiciones, conozco las religiones, estudio de las religiones, no para ser como ellos, sino para aprender qué creen, para que cuando yo platique con ellos, sepa cómo puedo tratar con ellos, con respeto y con cortesía. Y luego de que levantan el Evangelio y lo presentan al pueblo, entonces abren el Evangelio y el cantor dice, lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Y cuando terminan de leer el Evangelio, usted fue católico. ¿Es así? No, no fue católico. Okay. Cuando terminan de leer el Evangelio, fue por sí, todos, menos por fue por todos. Okay. Cuando terminan de leer el Evangelio, ellos dicen, palabra de Dios. Y el pueblo contesta, te alabamos, Señor, y no sé qué más. Esta es palabra de vida, bellas palabras de vida. Pero ¿qué nos dice la Escritura que son las bellas palabras de vida? ¿Las meras palabras de Cristo? La Escritura nos dice que las bellas palabras de vida es lo que Moshe recibió en el monte Sinaí. La Besorá Tová, el Evangelio, la buena noticia, los mandamientos. Un día le preguntaron a Yeshua, 2 veces,
Una vez fue un maestro de Torá y otra fue un joven rico, quien era Shaul. Uno llegando se le dijo, maestro, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Yeshua le contestó, esto está en Matillá, testimonio de Matillá, Mateo 19, 16 al 19. Por cuestiones de tiempo no vamos a... Bueno, ¿Qué bien haré para... Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y Yeshua le contestó, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. El rabino le preguntó, ¿cómo se entra a la vida eterna? Y Yeshua le dijo, ¿qué dice la ley de Moisés? Haz eso y vivirás. Él nunca le dijo, ya no crean en eso, ahora crean solo en mí. Ya no crean en eso, ahora yo soy el Evangelio. Yo soy la... Él nunca dijo eso. Él solo continuó proclamando y predicando, comentando como rabino lo que ya el pueblo de Israel había recibido como buena noticia. Baruch Hashem. Ok, ¿te pregunta? Perdón, bro, cuando el Mashiach se presentó a todas las naciones, después de como se presenta, ya que he oído unos comentarios. Cuando el Mashiach dice, y será predicado este evangelio a todas las naciones y entonces vendrá el fin, mire, comprendiendo ahora que el evangelio es la Torá, el mensaje de la Torá, el mensaje de vida para las naciones, hacer llegar el mensaje del Eterno, la voz del Eterno, lo que el Eterno habló, lo que el Eterno ha dicho a las naciones, y que esos son sus mandamientos, sus estatutos, sus preceptos, sus ordenanzas, sus Shabbat, sus fiestas, sus instrucciones. Entonces, ¿cómo lo debemos entender? Será enseñado el mensaje de las buenas noticias, el mensaje de la Besorá Tová, de las buenas nuevas a las naciones. Será proclamado el mensaje de la Torá a todas las naciones, a los rincones más, ¿cómo se diría? Los más refundidos de la tierra, recónditos de la tierra. Y entonces vendrá el fin. Apenas hace unos años, yo llevo 20 años en el camino de la Teshuvá. De haber oído el mensaje de la Torá. Y todavía conozco cientos de pueblos que ni siquiera saben qué es Torá. Estas ideas de que viene el fin, viene la guerra, esas ideas son ideas que traen de campamentos anteriores, ideas preconcebidas, ideas de enseñanzas que ahí les fueron transmitidas. Pero eso no se cree en el campamento de Israel. Será predicado este evangelio. Si se ha predicado a Cristo, entonces viene, así lo han entendido. Como el evangelio es Cristo, entonces se predica a Cristo a todas las naciones y viene el fin. Ese mismo concepto se ha filtrado dentro de grupos mesiánicos y de raíces hebreas. Se predica a Yeshua a todas las naciones y viene el fin. No, mis amados.
el concepto grecorromano, protestante, respetable, pero no es el nuestro. Será predicado el Evangelio. Y ahora que ya entendemos qué es el Evangelio, será predicada la Torá a todas las naciones. Y déjeme decirle que hay muchos pueblos. Es más, aquí solamente en el estado de Yucatán, solamente creo que en Mérida se ha escuchado de qué es Torá. Pero si tú vas a Progreso, Celestún, ¿cómo se llama? Ticul, en Espita, y le preguntas, ¿conoces de Torá? La gente no sabe. Hay mucha tarea por hacer. Algunos dicen por allá, ya prepárate, salte, vete, huye. Hay mucha tarea por hacer y muchas almas, muchas vidas a quienes hacer llegar el Evangelio, la Besorá Tová, las buenas noticias, la Torá. Esto apenas comienza. Yeshua dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Yohanan, testimonio de Yohanan 8:32, Juan 8:32. ¿Y qué dice el salmista en Tehilim 119, 43 al 48? Tehilim 119, 43 al 48. El verso cierra diciendo, y correré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Salmo 119, 142, 151. Tu ley es justicia, tu ley es la verdad. Todos tus mandamientos son verdad. Oró Yeshua y dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Santifícalos en tu Torá. Y conoceréis de la Torá, y la Torá os hará libres. Tehilim, salmista David, 119, 43, 48. Correréis en libertad, porque habréis buscado los mandamientos. La gente no conoce todavía las buenas noticias, el mensaje de la Torá. Han conocido del proclamador, del Mashiach. Han conocido del proclamador, pero no han conocido el mensaje del proclamador. Las bellas palabras de vida que fueron dadas en Sinaí. Que la paz y la bendición del Eterno, amados Javerín Bejaverot, sean con cada uno de ustedes en este bendecido Shabbat, Baruch Hashem. Y como siempre les he dicho, yo no me considero un eminente en sabiduría e inteligencia. Vengo compartiendo lo que Ruach de Adonai nos enseña y lo que también aprendemos de nuestros rabanim, para hacer llegar a ustedes algo práctico, sencillo, entendible, a fin de conocer el mensaje. Y que este tenga verdadera kavaná, verdadera intención. Shabbat Shalom a todos ustedes, amados. Shabbat Shalom a todos. Primeramente Hashem, por la mañana de este Shabbat, 10:30 de la mañana, nos estaremos congregando aquí en la Beit Tefilá. Para los que nos congregamos físicamente, los que a través lo hacen virtualmente, a través de los canales estaremos con ustedes. Vamos a hacer Kiddush de Shabbat, a partir el pan de Shabbat, hacer el Kiddush, la santificación de este Shabbat. Baruch Hashem.